vamos a ver las aplicaciones que tienen las funciones a partir de su segunda derivada, lo que podemos encontrar con la función, en la función con la segunda derivada. Hay una similitud, una semejanza con todo lo que hacíamos con la primera derivada, todo. Y ahora vamos a ver, vamos a poner acá un poquito, vamos a explicar un poco de algunos conceptos teóricos. A ver, primero vamos a hacer un gráfico que nos oriente o que nos dé una idea de lo que quiere decir cuando hablamos de que una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. A ver, vamos a suponer, tracemos esta función. Lo vamos a hacer con color acá. Y vamos a suponer que esta función, todo este intervalo hasta acá, le vamos a dar un valor ahí, le vamos a asignar un valor numérico. Vamos a ponerle acá, pongamos A. ¿Sí? Vamos a suponer que luego acá viene, hace esto, la función, y se va hasta arriba. Bueno. A ver, el concepto, cuando decimos que una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, básicamente sería como decir que esta función se curva hacia abajo. Esta función se va curvando hacia abajo. Y a partir desde el valor de x a partir del valor a, la función es como que comienza a cambiar el sentido de la curvatura. ¿Ves? Lo que está con rojo acá nos indica que la función a partir del valor a se empieza a curvar hacia arriba. Entonces en ese intervalo, desde a hasta infinito, yo puedo decir que la función es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia abajo, en este caso sería desde menos infinito, porque toda esta función se va curvando hacia abajo, va como dando la vuelta, ¿ves? O sea, se va curvando la función, la concavidad es hacia abajo, y a partir del valor de A, el sentido de la concavidad cambia, ¿ves? Se va curvando hacia arriba. Entonces ahí decimos que la función es cóncava hacia arriba. Esa es la idea desde el punto de vista gráfico cuando hablamos de concavidad. Nos referimos a eso, es la curvatura, si se va curvando hacia arriba o se va curvando hacia abajo. ¿Sí? Bueno, este punto donde la función cambia la concavidad, donde pasa ya sea de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba o viceversa, ese punto es el famoso punto de inflexión. Ese se llama punto de inflexión. Vamos a simbolizar así, vamos a poner ahí una P y un subíndice I. Punto de inflexión, que es donde la función cambia la concavidad. Eso es un punto de inflexión. Por supuesto que en las teorías, ¿verdad? En la definición dice que ese punto es un punto, acá tiene que ser continua la función. O sea, ese punto pertenece al dominio, es continua. O sea, si acá yo vengo y hago un círculo abierto, no me sirve. Es un punto que pertenece a la función, pertenece al dominio, es continua en ese punto. Bueno, ¿qué más? Eso es todo con respecto a lo que necesitamos saber con respecto a la segunda derivada. O sea, con la segunda derivada ahora vamos a encontrar los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y a partir de conocer los intervalos vamos a poder decir si tiene punto de inflexión o no. Eso es todo. Vamos a anotar acá, entonces, a ver, vamos a decir que si f segunda, ahora con la segunda derivada, vamos a decir que si f segunda es mayor que 0, si la segunda derivada es mayor que 0, vamos a poner un intervalo, cualquier intervalo, uno que vaya de A a B, mayor que 0. El intervalo AB, ¿sí? Entonces, a ver, cuando habíamos visto la primera derivada, dijimos que cuando la primera derivada era mayor que 0, era creciente. Bueno, acá nos vamos a referir
que cuando la segunda derivada es mayor que 0, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, cóncava hacia arriba. A ver, cóncava hacia arriba, o sea, cuando es mayor que 0 es cóncava hacia arriba, ¿no? Yo voy a poner este símbolo, si te parece, ahí, así como para simbolizar que estamos diciendo que es cóncava hacia arriba. Para que voy a sacar un ejemplo después de acá. Ahí está. Entonces estamos diciendo que la función es cóncava hacia arriba. Entonces si la segunda derivada es mayor que 0, el intervalo AB es cóncava hacia arriba en AB, ¿verdad? En el intervalo AB que estamos considerando, que estamos analizando. Bien, si la segunda derivada es menor que 0, en un intervalo que va, vamos a suponer AB, vamos a decir que la función es cóncava hacia abajo en el intervalo AB. ¿Sí? Entonces cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Ahí está. Y en los puntos, eso donde la función cambia, donde cambia la concavidad, esos puntos se llaman puntos de inflexión, ¿sí? Donde la función pase de ser cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba o viceversa, al revés, eso se llama punto de inflexión. Bueno, vamos a un ejercicio así lo vemos, ¿ah? Creo que eso sería eso sería todo lo que vamos a explicar de esto en cuanto a la parte teórica que necesitamos repasar, nada más. Voy a borrar esto. Voy a tomar una función. Todo vamos a hacer con la segunda derivada. Todo es con la segunda derivada. Voy a tomar una función que habíamos dado como ejemplo la vez pasada para sacar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y punto y extremo relativo. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo pero con la segunda derivada. O sea, con la misma función pero vamos a hacer con la segunda derivada. La función era esta. 3x a la 2 tercios menos 2x. Es importante siempre, antes de comenzar a hacer el ejercicio, de determinar el dominio, ¿sí? Porque a veces este valor, yo decía, donde cambia la concavidad, es importante que ese punto esté en el dominio, que sea continuo y bueno. El dominio de esta función ya sabemos que es todos los reales. Acá en x puedo asignar cualquier valor, a la x esta también, porque esto si lo paso a raíz cúbica, o sea, si esto lo lo expreso como potencia, puedo sacar raíz sin ningún inconveniente. O sea que esto sería una función donde el dominio sería todo real. Bueno, entonces, lo que yo voy a hacer es encontrar los intervalos de concavidad y el punto de inflexión. Eso se hace con la segunda derivada. Con la primera derivada, ¿qué hacemos? Hallamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y después, a partir de tener información o de saber los intervalos de crecimiento y decrecimiento, yo puedo determinar los puntos de inflexión. Perdón, los extremos relativos, máximo relativo, mínimo relativo. Eso se llamaba, ese procedimiento, ese método se llamaba el criterio de la primera derivada. Se llama el criterio de la primera derivada. Bueno, luego después vamos a explicar el criterio de la segunda derivada. Bueno, entonces, con la segunda derivada hay como una similitud en cuanto al procedimiento que hacemos con la primera derivada. Solo que es como que lo que yo encuentro acá
es distinto, ¿sí? Lo que yo voy a encontrar acá es distinto, pero el procedimiento, todo lo que hacemos es lo mismo, todo igual. Bueno, entonces hago todo lo mismo, pero con la segunda derivada. Derivamos la función por primera vez, tengo que hacer con la segunda derivada. Este 2/3 pasa multiplicando, se va a simplificar el 3 con el 3 y me va a quedar 2. ¿Qué más? Restamos 2/3 menos 1, 2/3 menos 1 va a ser menos 1/3. ¿Qué más? La derivada de 2x es menos 2. Ahí está. Esa es la primera derivada. Ahora vamos a buscar encontrar la segunda derivada. La segunda derivada implica derivar la función por segunda vez. Derivo la función de nuevo. Un menos 1/3 pasa multiplicando. 2 por menos 1/3 queda menos 2/3. X a menos 1 a menos 1/3 le restamos 1. Esto es igual a menos 4/3. Menos 4/3. Y ahí tengo la segunda derivada. La derivada de una constante, de un número solo, es 0. Bueno, listo. Con eso vamos a hacer todo lo que veníamos haciendo. Bueno, recuerda que cuando yo había explicado, cuando hacíamos con el criterio de la primera derivada, yo decía, paso 1, derivo la función. Paso 2, voy a buscar los puntos críticos. Bueno, acá no vamos a tener puntos críticos, no se llamarían puntos críticos. Pero tenemos que hacer lo que quiero que se entienda, que el procedimiento es exactamente el mismo, todo igual que lo que habíamos hecho. Solo lo que obtenemos es distinto, no se llama igual lo que obtenemos. ¿Sí? Pero el procedimiento es lo mismo. Hasta se lo puede anotar. Paso 1, derivo. Paso 2, vamos, ¿qué hacíamos con la primera derivada? Hallamos los puntos críticos. ¿Cuáles eran los puntos críticos? Eran los puntos donde la derivada no existía o bien donde la derivada igual a 0. Bueno, acá tengo que hacer lo mismo, tengo que igualar a 0 la función encontrar esos puntos donde la derivada es igual a 0, donde la segunda derivada es igual a 0 y donde no existe. Pero no se van a llamar puntos críticos, no van a tener con esos puntos vamos a armar los intervalos para determinar, asignándole valores, si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Bueno, entonces vamos a hallar vamos a igualar la segunda derivada a 0. Igualamos la segunda derivada a 0. Esta función la igualamos a 0. Sería menos 2/3 x elevado a la menos 4/3. Y todo eso igual a 0. Bueno, esta es una ecuación que no va a demandar mucho inconveniente porque es un solo término. 2/3 si lo pasamos dividiendo va a ser 0, porque 0 dividido en cualquier número es 0. Directamente yo voy a poner 0. Ahora el tema de la potencia ahí. Hay que tener en cuenta ahí que esto se tiene que invertir, porque está elevado a un exponente negativo. Eso es por propiedades de la potencia. ¿Está bien? Entonces sería, acá abajo hay un 1 invisible, se va a invertir, el 1 pasa arriba, la x pasa abajo, el exponente se hace positivo. Por más de que esto ya sé que me va a dar 0, no importa, igual hay que hacer todo el desarrollo no 0, no va a dar 0. Bueno, entonces invertimos porque está elevado a un exponente negativo. Esto también, si queremos, esto hay que pasarlo de potencia, se lo convierte en raíz. Sería el 3, raíz cúbica. El denominador pasa como índice y el numerador pasa como exponente. Y ahí va igual a 0. Bueno, acá se ve, fíjate ahí que ahí me encuentro acá en un inconveniente porque yo no puedo despejar x. Si yo esto lo paso para allá multiplicando, se va a anular. Se te va a ir la x. Se te va a ir la x. Razonemos ahí la expresión que hemos llegado acá. Yo tengo que buscar una x que elevado a la cuarta le saco raíz y es dividido. 1 lo dividimos por ese número, me dé 0. Pero tengo un cociente
para que un cociente de 0, tengo que tener 0 arriba dividido en un número. Ahí tengo una división de a 0 cuando el numerador es 0. Pero nunca va a ser 0 porque es 1. O sea, no hay ningún valor de x que ustedes reemplacen acá, eleven a la cuarta, saquen raíz cúbica y me vaya a dar 0 acá. No me va a dar porque arriba tengo un denominador 1. Por eso pasa que si yo esta expresión lo paso para allá, se va. Queda un absurdo, queda 1 igual a 0. Porque 0 por cualquier cosa te va a dar 0. Entonces cuando pasa eso que uno está resolviendo y llega a esto, un absurdo como esto, quiere decir que no hay un valor que cumpla esa condición. No hay un valor que cumpla la igualdad. No hay una x que yo lo reemplace acá, lo eleve a la cuarta, le saque raíz cúbica, lo divida por 1 en vez de 0. No hay. ¿Se entiende? O sea que no hay un valor, con esto llegamos a la conclusión que no hay un valor donde la segunda derivada sea igual a 0. No hay, no existe. Acá, digamos, ese valor no existe. O sea, esto no se puede dividir porque, esto, si lo paso para allá, se anula. Y acá no va a haber ningún valor de x que elevado a la cuarta, saquemos raíz, me vaya a dar 0 porque tengo un 1 arriba. Bueno, no se cumple. Yo siempre dije que no siempre vamos a encontrar valores que cumplan eso. Bueno, esto no se cumple. ¿Qué más? Y ahora, la otra, como hacíamos con la primera derivada, era hallar los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión, que eran los valores donde la segunda derivada, acá, los valores donde la segunda derivada no existía. O sea, valores para el cual la segunda derivada no existe. Ahí ya tengo acomodada la función. Esta función, si la acomodamos, voy a borrar esto. Ahora quiero encontrar los valores donde la función, donde la segunda derivada no existe. O sea, ¿para qué valor la función la segunda derivada no existe? Esto. Ya le he borrado recién la función, pero bueno. A ver. Si acomodamos, salta a la vista ahí cuál es el valor para el cual no existe. Ahí salta a la vista. Exponente negativo, lo invierto. 1 sobre x elevado a la 4 tercios. Sí, lo podría acomodar si querés, pero no tendría mucho sentido. Menos por 1 sería, lo podemos poner como menos 2. Esto un 3. El denominador pasa como raíz cúbica y la x como x a la cuarta. Bueno, ahí está a la vista que el valor para el cual no existe es 0. 0 no está definido. Si querés podés hacer este análisis, porque yo había dicho que para que no exista la segunda derivada, yo decía que se tomaba, creo que si lo recordás, el denominador de la función derivada. Se mira el denominador, se mira para qué valores de x la función, el denominador abajo da 0. Y para hallar y para saber para qué valor la función igual a 0, se tomaba el numerador, o sea, es igualar a 0. Mira, ahí también acomodando ahí la función, ¿ves? Si lo hubiéramos acomodado de entrada, también ahí, ¿ves? Ahí se veía claramente que arriba al tener un menos 2, nunca me iba a dar 0 la función porque ya está fijado, predeterminado un valor arriba que no es 0. No hay una variable x, por lo cual no iba a haber un valor que anule la segunda derivada. Pero sí hay valores para los cuales no existen y siempre van a ser esos que anulan el denominador, ¿sí? Entonces, la segunda derivada, el igual a 0 se hace con el numerador de la función acomodada, expresado como cociente. Y el no existe, es el encontrar para qué valor no existe, se toma el denominador, ¿sí? Que es lo que hemos obtenido ahí. Bueno, igual a 0 la función, y acá se ve claramente, no hace falta hacer mucho desarrollo, uno se da cuenta que despejando
el 3 está multiplicando, lo pasas para allá dividiendo, 0 dividido en cualquier número es 0. Después, si querés, pasas la potencia, lo pasas como raíz. Bueno, haga lo que hagas, cúbica, y la potencia pasa, la raíz pasa como potencia, y la potencia pasa como raíz. Bueno, se haga lo que se haga, esto va a dar 0. Bien, quiere decir que 0 no se llamaría punto crítico, pero con ese valor vamos a encontrar la segunda derivada. Usted creo que le pusieron un nombre a eso. Tendría que buscarlo acá. Bueno, pero no es puntos críticos. El punto crítico es para la primera derivada. ¿Sí? Ese es para la primera derivada. Bueno, sigamos. Bueno, y ahora tengo que hacer todo lo mismo. El procedimiento es igual que lo que hacíamos antes. Todo lo mismo. Vamos a hallar dos intervalos. Voy a borrar esto. Esta función la voy a poner acá acomodada porque va a hacer falta para reemplazar. La segunda derivada acomodada sería así, que es la función esa que hemos sacado acá. Bueno, solamente tenemos dos intervalos acá. Tenemos el que va de menos infinito. Por supuesto que los intervalos se hacen en función del dominio, por eso es importante determinar el dominio previamente. Lo primero que uno tendría que hacer antes de hacer todo este análisis siempre es determinar el dominio de la función. Entonces sería, si uno traza acá la recta numérica, viene desde menos infinito hasta el valor que hemos encontrado, que era 0, que son los valores, esos puntos, que es donde la derivada se anula, ¿verdad? O sea, da 0 arriba, en el numerador da 0, o no existe, o sea, da 0 en el denominador. ¿Sí? Esos son los dos puntos. Que lo único que hemos encontrado es 0, no hay más. Y después va de 0 a infinito. Bueno, ¿qué más? Y acá poníamos valores de la segunda derivada. ¿Cómo va a ser la segunda derivada acá? El intervalo que va de menos infinito a 0. Reemplazamos un valor, elegimos un valor, un número, un valor que esté entre menos infinito y 0. Y reemplazamos acá. Puede ser, por ejemplo, menos 1. Si ponemos menos 1 acá, base negativa, exponente par, resultado positivo. Y la raíz cuadrada de 1, cúbica, perdón, de 1, es positiva. Por 3 positivo, me interesa el signo, no me interesa el número. Quiero saber si me da positivo o negativo. Entonces, al poner menos 1, como es base negativa, y el exponente es par, ya sé que me da positivo. Acá, ¿no? Positivo. Y la raíz cúbica de, porque esto da 1. La raíz cúbica de 1 va a ser 1. Por 3, 3 positivo. Y arriba queda un menos 2. Y abajo 3 positivo queda negativo. O sea que la segunda derivada en el intervalo de menos infinito a 0 es negativo. Es menor que 0. Conclusión. Quiero escribirlo como lo pusieron ustedes acá. Bueno, no tengo la parte teórica acá, pero no importa. Entonces la segunda derivada es menor que 0. Entonces, no sé si ponen así. Entonces f es cóncava hacia abajo. O si quieren poner así, la flechita así, como así. Y aclaramos el intervalo. En el intervalo que va de menos infinito a 0. ¿Sí? Eso se reemplaza en la segunda derivada. En la segunda. Es todo lo mismo que veníamos haciendo, pero es con la segunda derivada. Todo lo mismo. Todo lo mismo. Todo igual. Nada más que lo que obtenemos es distinto. Antes hacíamos con la primera derivada. Y el signo, si era positivo, ¿qué era?
era creciente, y si era negativo, decreciente. Acá, ¿qué decimos? Si es negativo, cóncavo hacia abajo. Si es positivo, cóncavo hacia arriba. O sea, quiero que vean la comparación, la similitud, es lo mismo. El otro intervalo es de 0 a infinito. Bueno, si reemplazo 1, acá si reemplazamos un 1 positivo, también me va a dar positivo, ¿no? Me va a dar negativo, quiero decir. ¿Por qué puse negativo acá si no sabía que iba a dar? Da negativo porque al tener la base positiva, da positivo. Bueno, conclusión. También, al ser negativo, también es cóncava hacia abajo. Hacia abajo. Y aclaramos el intervalo de 0 a infinito. Bueno, a ver, acá no ha cambiado la concavidad. Si hubiera cambiado la concavidad acá, ¿no? Si acá me hubiera dado cóncava hacia arriba, quiere decir que en el valor C, en este valor, en ese valor, el 0, hubiéramos tenido, cuando hacíamos con la primera derivada, ¿qué decíamos? Que era un extremo relativo, que podía ser máximo relativo, mínimo relativo. Bueno, acá vamos a hablar de punto de inflexión, pero como la concavidad no ha cambiado la función, no presenta ahí en 0, no tiene punto de inflexión, ¿no? Si cambiaba, íbamos a decir, si cambiaba la concavidad ahí, íbamos a decir que el punto 0, f de 0, es punto de inflexión, ¿no? Es punto de inflexión de la gráfica de la función f. Pero acá, como no ha cambiado la concavidad, entonces no podemos decir. No tengo acá el GeoGebra como para mostrarte el gráfico y veas. Si lo querés dibujar, si lo tenés ahí, a ver si lo puedo. Bueno, ahí te va. A ver, es importante todo lo que yo siempre te lo dije desde el comienzo. Estudiemos esta materia, viste que como en inglés, que se estudia con el diccionario de inglés, es importante. En inglés, los que estudian la materia de inglés siempre tienen el diccionario al lado para buscar palabras que no entiendan, para traducir. Bueno, acá en análisis matemático yo siempre recomiendo al alumno que trabaje con el GeoGebra. ¿Para qué? Para tener el gráfico de la función, porque absolutamente todo lo que estudiamos en la materia lo vemos en el gráfico. Ahí en el gráfico vemos si la función es creciente, decreciente, si tiene extremo relativo, si presenta si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, si presenta punto de inflexión, porque puede tener como puede no tener. Bueno, así quedaría entonces el ejercicio. Es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, digamos, podemos decir que es cóncava hacia arriba, de menos infinito a 0, podemos asegurar que es así, porque este teorema ¿verdad? Ya me lo asegura, ¿ves? Esto es un teorema que está en la carpeta, en la teoría, que ya me asegura que si se cumplen esas condiciones, ya la función es cóncava hacia abajo, en este caso sería cóncava hacia abajo. Bueno, acá tenemos el gráfico de la función. Se ve claramente en el gráfico, en la representación gráfica, lo que habíamos encontrado en forma analítica. Bueno. En el intervalo que va de menos infinito a 0, la función es cóncava hacia arriba. Se curva la función hacia abajo. De menos infinito a 0 se va curvando, la función se curva hacia abajo. Y a partir del valor 0 hasta infinito, la función también se curva hacia abajo. Por eso es que decimos que es cóncava hacia abajo de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Y en ese punto no analizamos ahí la concavidad, porque ahí en este punto es como si la función cambiara la forma que tiene, pero no presenta
esta función lo que quiero destacar es que no presenta punto de inflexión, porque no ha cambiado la concavidad. En todo el dominio de la función es cóncava hacia abajo en todo su dominio, sería, ¿verdad? De menos infinito a 0 la función va a ser cóncava hacia abajo, ¿eh? De menos infinito a 0 y de 0 a infinito vamos a decir que la función es cóncava hacia abajo, o sea, en todo su dominio. No presenta punto de inflexión. Se ve también, la vez pasada habíamos dado el mismo ejemplo con la función esta, habíamos graficado, se ve, hablando de la primera derivada, se ve que en uno no es derivable, ahí no se puede derivar la función, no se puede derivar ahí en ese punto, no existe la derivada en ese punto, porque decíamos que cuando tenían esas puntas así no hay derivada ahí. Acá se ve que tengo un punto donde la derivada es igual a 0. Eso sería un máximo relativo y esto sería un valor donde la derivada no existe. Este punto y este punto son puntos críticos, hablando de la primera derivada, ¿no? Este valor donde la derivada es igual a 0, que son donde aparecen esas montañitas, esos pupitos ahí, esos son, esto de acá la derivada es igual a 0, acá la derivada es igual, la primera derivada es igual a 0, y acá la primera derivada no existe, ¿sí? Porque tiene esas puntas ahí. Bueno, y la concavidad que salta a la vista ahí claramente, ¿sí?